¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa de las manos como arena que resbala sin que puedas detenerla? Hay días en que parece que tenemos el control, planes, metas, listas, pero basta una notificación, un solo 5 minutos más, o un ya lo haré después, para que las horas se esfumen. Y cuando volteamos, ya es domingo otra vez. A veces creemos que el tiempo es nuestro sirviente, cuando en realidad somos sus aprendices. Hoy quiero contarte una historia que, quizás, hable más de ti que de su protagonista. Quédate hasta el final, porque puede cambiar la forma en que ves cada minuto de tu vida. Había una vez un joven llamado Emilio, que vivía en una ciudad donde los relojes no eran simples objetos, eran símbolos de éxito. La gente presumía sus relojes como trofeos. Algunos marcaban los segundos con diamantes, otros tenían correas de cuero importado. En cada muñeca brillaba una historia de estatus, puntualidad o apariencias. Emilio no tenía ninguno. No porque no pudiera comprarlo, sino porque no le veía sentido. ¿Para qué medir el tiempo?, decía con su sonrisa tranquila. El día siempre tiene 24 horas. Si no alcanzo hoy, lo haré mañana. Aquella palabra, mañana, era su refugio. También su condena. Emilio era brillante, amable, creativo. Tenía un talento natural para escribir y un sueño: publicar un libro que inspirara a otros. Pero sus libretas estaban llenas de comienzos sin final. Historias que morían en la tercera página. Proyectos que nunca terminaban. Ideas geniales que se disolvían en la comodidad del sofá. Su habitación era un reflejo de su mente, un caos amable. Pilas de papeles, tazas de café vacías, una guitarra cubierta de polvo y post-its con recordatorios que decía empezar mañana. Su madre solía decirle: hijo, el tiempo no se repite. Un día te darás cuenta de que mañana fue la excusa que más te costó. Pero él reía. Mamá, tengo toda la vida por delante. Lo decía convencido. Como todos nosotros cuando creemos que la juventud es una garantía, no un préstamo. Un domingo, mientras caminaba sin rumbo por el mercado, Emilio vio un pequeño puesto escondido entre telas viejas y lámparas oxidadas. El letrero decía: relojes con historia. El vendedor era un anciano de mirada serena y manos temblorosas. Sobre su mesa no había relojes nuevos ni relucientes, solo piezas antiguas, desgastadas, con el cristal rayado y el metal opaco. Entre ellas, uno llamó su atención: un reloj sin manecillas. ¿Está roto?, preguntó Emilio con una media sonrisa. El viejo lo observó y respondió: no marca las horas, pero muestra algo que los demás no ven. ¿Y qué es eso?, preguntó divertido. El valor de lo que estás perdiendo, dijo el anciano. Pero cuidado, porque solo se entrega una vez. Emilio soltó una risa incrédula. ¿Y cuánto cuesta ver el valor de lo que pierdo? Solo lo que estés dispuesto a cambiar, respondió el hombre. Esa frase lo descolocó. Sin entender por qué, sacó unas monedas y lo compró. No por fe, sino por curiosidad. Lo guardó en su mochila y se olvidó de él durante días. Cuando finalmente lo sacó, lo dejó en el escritorio, al lado de sus tareas pendientes, su manuscrito a medio escribir y un control remoto. El reloj, silencioso, lo observaba. Pasaron semanas, meses. Emilio seguía igual. Dormía hasta tarde, se quejaba del cansancio, prometía cambios que nunca llegaban. Hasta que una madrugada de insomnio, el reloj comenzó a emitir una luz débil, como el respiro de una luciérnaga. Se acercó intrigado. En la esfera no había números, sino imágenes, y lo que vio lo hizo retroceder un paso. Aparecía él mismo, sentado frente a su computadora, mirando una serie. En la pantalla del reloj se leía: hora perdida, una más. Cambió la escena. Ahora veía a su madre, sirviendo la cena sola, mirando hacia la puerta de su habitación. Escuchó su propia voz decir: ya voy, en 5 minutos. Y una nueva frase brilló: promesa no cumplida. Tiempo que no regresa. Emilio intentó apartar la vista, pero las escenas siguieron. Su amigo iniciando un negocio sin él. Una oportunidad laboral sin respuesta en su bandeja de entrada. Una persona que lo esperó y se cansó de esperar. El reloj no mostraba horas. Mostraba su vida en pedazos. Cada escena era una herida que había ignorado. Un recordatorio de lo que pospuso. Por primera vez, sintió miedo del tiempo. No porque lo persiguiera, sino porque se dio cuenta de que él mismo lo había dejado escapar. Al amanecer corrió al mercado. Pero el puesto ya no estaba. Solo encontró una nota clavada en un poste. El tiempo no se vende, solo se usa.
elige bien cómo lo inviertes. Esa frase se le grabó en la mente como una marca invisible. No sabía qué hacer, pero sabía que algo debía cambiar. Ese día compró un cuaderno y escribió 3 simples frases. ¿Qué haré hoy? ¿A quién dedicaré mi atención? ¿Qué minuto no pienso desperdiciar? No era un gran plan, pero era un comienzo. Los primeros días fueron un caos total. Me levantaba tarde, se me olvidaban mis metas, me sentía frustrado y sin rumbo. A veces miraba el reloj con la esperanza de que se iluminara, de que me dijera algo, pero seguía ahí, mudo, en mi muñeca. Hasta que una noche, mientras revisaba mi viejo cuaderno de notas, noté algo diferente. Ese día había cumplido 3 cosas pequeñas, casi insignificantes. Lavé los platos sin que mi madre tuviera que pedírmelo. Terminé de escribir una historia corta que llevaba meses a medias, y llamé a un amigo con el que no hablaba desde hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando miré el reloj. Una luz suave, casi cálida, me envolvió. No me mostraba reproches ni fracasos. En su lugar, proyectaba momentos de avance, la sonrisa de agradecimiento de mi madre, el mensaje de mi amigo dándome las gracias por la llamada, la profunda satisfacción de ver una página completa con mis propias palabras. El reloj seguía sin marcar las horas, es cierto, pero estaba marcando mi progreso. Y esa sensación, amigos, fue mucho más poderosa que cualquier aplauso, que cualquier reconocimiento externo. Los meses pasaron. Con esta nueva mentalidad, conseguí un empleo. Empecé un proyecto personal que siempre había soñado, y lo más importante de todo, aprendí a estar presente. Cada día que cumplía con mi lista de pequeñas tareas, el reloj brillaba con un tono más intenso, más cálido. Empecé a notar detalles que antes ignoraba por completo. El olor del café recién hecho por la mañana. El silencio pacífico que queda después de la lluvia. El placer de una conversación sin prisas, sin mirar el móvil. Comencé a vivir el momento, no solo a contarlo. Descubrí una verdad fundamental. El tiempo no se mide en relojes, se mide en presencias, se mide en las veces que escuchas de verdad a alguien, en los abrazos que das sin estar pensando en otra cosa, en la satisfacción de terminar lo que empiezas, por pequeño que sea. Una tarde mientras caminaba junto al río, el sol se reflejaba en el agua y unos niños corrían, sus risas me recordaban mi propia infancia. De repente, uno de ellos se me acercó con los ojos llenos de curiosidad. «Señor, ¿por qué su reloj no tiene manecillas?», le sonreí. «Porque me enseña algo que el tuyo todavía no puede». «¿Y qué es eso?», preguntó el niño. Le respondí. «El valor de un minuto vivido de verdad». El niño frunció el ceño, confundido. «¿Un minuto puede tener valor?». «Más del que te imaginas», le dije. «Un minuto puede salvar una amistad, puede iniciar un sueño o puede incluso cambiar un destino». El niño me miró en silencio, sin entender del todo, pero sé que, años después, quizás recordaría esas palabras, porque las semillas del tiempo se plantan en la infancia y solo germinan cuando la vida nos pone un espejo delante. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy entendí que el tiempo no se mide por lo que dura, sino por lo que deja. A veces pensaba en las imágenes que el reloj me había mostrado y me preguntaba si aún seguirían ahí. Pero la verdad es que ya no lo necesitaba para actuar. El verdadero reloj se había instalado en mi conciencia. Ahora cuando alguien me dice la típica frase, «es que no tengo tiempo», yo sonrío y le respondo, «todos tenemos el mismo tiempo. La diferencia es que algunos lo usan y otros simplemente lo observan pasar». Comprendí que la gente no pospone las cosas por falta de horas, sino por falta de claridad. Que el famoso «mañana empiezo» es solo una forma elegante de decir, me da miedo empezar. Empecé a compartir mi experiencia en pequeños grupos, en cafés, en mis redes. No buscaba fama ni seguidores, solo quería despertar una reflexión en los demás. Les contaba cómo el reloj me había mostrado mi pasado, y cómo cada una de esas imágenes era una advertencia disfrazada de oportunidad. Siempre les decía, el reloj no me castigó. Me dio la oportunidad de ver lo que yo mismo estaba ignorando. Y les ponía ejemplos claros. Cuando llegas tarde a una cita, no solo pierdes minutos, le estás diciendo a la otra persona que su tiempo vale menos que el tuyo. Cuando postergas un sueño, no solo lo pospones, lo debilitas cada día un poco más. Cuando trabajas sin pasión, tu tiempo no avanza, se oxida contigo. Muchos se reían, lo tomaban a broma. Otros me escuchaban en silencio, pensativos.
Pero unos pocos, solo unos pocos, lo entendieron. Y eso, para mí, era más que suficiente. Con los años, me convertí en una especie de mentor. No enseñaba complicadas teorías sobre la gestión del tiempo, sino algo mucho más simple, la práctica de la presencia. A los más jóvenes siempre les decía, no busquen ser más productivos, busquen ser más conscientes. La productividad sin un propósito es solo velocidad sin destino. Les contaba mi historia, cómo empecé con 3 simples frases en un cuaderno, cómo cada acción, por mínima que fuera, era una victoria personal sobre la pereza y la procrastinación. Cómo cada día que cumplía mis metas sin excusas, fortalecía mi carácter. Mi lema era claro y lo sigue siendo. El tiempo no se controla, se honra. Porque, al final del día, lo que más nos transforma no son los grandes cambios de la noche a la mañana, sino las pequeñas decisiones repetidas con intención, día tras día. Un día, al pasar por el mismo mercado de antigüedades, vi de nuevo al anciano relojero. Parecía aún más viejo, pero su sonrisa era exactamente la misma. Me reconoció al instante. Veo que el reloj cumplió su propósito, me dijo. Sí, respondí. Aunque no de la manera que yo esperaba. Me preguntó, ¿y qué aprendiste? Le contesté con total sinceridad. Que no necesito medir las horas, solo necesito vivirlas. El anciano asintió lentamente. Entonces ya no necesitas el reloj. Lo sé, le dije, pero quiero conservarlo como un recordatorio. El viejo colocó una mano sobre mi hombro y me dijo, recuerda esto. Los relojes pueden detenerse, pero el tiempo nunca lo hace. Y con eso, se marchó entre la multitud, dejando tras de sí el eco lejano de una campana. Esa noche escribí la última entrada en mi cuaderno. Hoy comprendí que el reloj más valioso no se cuelga en la muñeca, sino que se lleva en la conciencia. Cada decisión que tomamos marca un tic. Cada acción que realizamos marca un tac. Y lo que hacemos entre ese tic y ese tac es lo que define nuestra historia. Guardé el cuaderno, miré el reloj por última vez y lo coloqué sobre una repisa. El cristal ya no estaba opaco. Reflejaba mi rostro, un rostro tranquilo, maduro, y sonreí. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas horas has dejado escapar hoy? ¿Cuántas veces has dicho más tarde o mañana? ¿Cuántas oportunidades han tocado a tu puerta mientras tú decías solo 5 minutos más? Quizás no tengas un reloj mágico como el mío, pero tienes algo mucho más poderoso. La conciencia del presente. Cada segundo que decides usar bien es un ladrillo que pones en el edificio de tu futuro, y cada segundo que desperdicias es una grieta que luego te costará mucho reparar. La diferencia entre la persona que sueña y la que logra no está en la suerte ni en el talento, está en una sola palabra. Ahora, mira a tu alrededor, respira profundo y pregúntate, ¿estoy invirtiendo mi tiempo o simplemente lo estoy dejando correr? Si esta historia te ha tocado de alguna manera, no la dejes pasar como una más. Compártela con alguien que necesite recordar que todavía está a tiempo. Porque mientras escuchas estas palabras, aún tienes segundos, minutos y horas por llenar de significado. Repite conmigo en voz alta o en tu mente. Hoy no perderé el tiempo, porque, al final, el reloj más valioso no se compra, no brilla, no hace ruido, vive dentro de ti, y el mejor momento para empezar a escucharlo es ahora. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más historias que nos hagan pensar. Nos vemos en el próximo video.